Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos, oh Dios, en este primer culto de celebración de 6 años. 6 años que representan los 6 días en que creaste todas las cosas y en el 7º descansaste. Lo que indica, oh Dios, tu provisión de todas las cosas. Y la hemos visto a través de los años y nos preparamos para entrar al año de toda cobertura de plenitud, el 7º. Pero hoy celebramos este número 6, el 6º aniversario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Me place saludar. Quiero trazar este tema titulado Las evidencias de un llamado aprobado por Dios. Las evidencias de un llamado aprobado por Dios. Me trajo grandes recuerdos cuando la pastora cantaba y recordé a Jennifer danzar las canciones de adoración en la iglesia El Arca. Toda una trayectoria que Dios nos ha dado de bendición. Después las muchachas llegaron y también danzaban también, para los que no sabían. Gloria a Dios. Y el mensaje en esta carta pastoral que envía el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, le dice, mira, procura con diligencia. En la versión del lenguaje actual dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Y suena raro esta versión porque tú dices, ¿y qué esfuerzo puedo hacer para ganar la aprobación de Dios? Pero en realidad se refiere a la obediencia, como decía la pastora. Obediencia a la voz de Dios, al llamado de Dios. Si alguien quiere preguntarse, ¿yo he sido llamado por Dios? La siguiente pregunta a hacernos o a hacerles es, ¿cuáles son las evidencias de que Dios te llamó? ¿Cuáles son las evidencias de que Dios aprobó tu ministerio, tu llamado, lo que hace? No es un asunto de que tú puedas decirlo con tu boca, que tú puedas pronunciarlo o escribirlo. No se trata de los títulos que pueda alcanzar. No se trata de las famas del nombre que pueda lograr. Se trata, aleluya, de una evidencia de que Dios ha aprobado tu llamado, de que Dios ha aprobado tu ministerio. Y no es que tú digas Dios me llamó, es que los resultados van a probar que Dios te llamó. No es un asunto de retórica, es un asunto de acción. El llamado divino no se prueba solo con palabras, se prueba con hechos. Y todo está basado en obedecerle a Dios. Y en los pocos minutos que tengo, voy a tratar de que podamos ver esas evidencias que confirman que alguien realmente ha sido llamado por Dios y que Dios, por lo tanto, ha aprobado su ministerio. Lo primero que tenemos que aprender es que la evidencia de un llamado aprobado por Dios
tienes inicios difíciles. Con lo primero que Dios nos probó fue con el desprendimiento económico. Oiga, como dije, el desprendimiento económico. Queremos ser bendecidos por Dios y prosperados por Dios, pero nos tornamos mezquinos a la hora que Dios nos pide. Y este llamado de la pastora al ministerio pastoral, valga la redundancia, implicaba un inicio. Y como ya todos saben, lo que toman sus clases de membresía, de liderazgo en la academia, recientemente tuvimos un examen, ¿verdad?, donde tuvieron excelente. Pero allí están en ese examen las fechas de cuando iniciamos. Que iniciamos en el hogar de mis suegros, que allí se inició una célula con la familia Álvarez, Peguero, Roque, Lila. Pero que esa célula fue creciendo y luego nos vimos en la necesidad de buscar un lugar para congregarnos. Ese lugar pequeño en la avenida Jamaica 7904 estaba horrible, lleno de basuras. Tú movías cualquier cosa y era un ejército de cucarachas detrás de ti. Y uno decía, Dios mío, ¿y aquí es que vamos a hacer una casa de adoración? Tuvimos que limpiar bastante. Fueron varios, ¿cómo se llama? Varios contenedores de basura que tuvimos que sacar. Pero para alquilar ese lugar, que iniciamos pagando $3,000 al mes, con una capacidad de solamente algunas 50 personas, era menos, pero luego fuimos remodelando y ampliando. Había que buscar un dinero. No se inicia con entrada, se inicia sin nada. E iniciamos sin nada. Y lo primero que el Señor nos pidió a nosotros es poner el ahorrito que teníamos, disponerlo para la obra de Dios, para hacer el list. La ayuda de la organización, del concilio también estuvo ahí, pero tuvimos que soltar todo lo que teníamos. Y lo hicimos en fe, con gozo, convencido de que Dios había llamado a esta mujer al ministerio pastoral. Y si la había llamado a ella, nos llamó a todos, al obispo, a los hijos, aleluya, y todo el que estaba alrededor nuestro. Así lo hicimos. Allí llegamos el 22 de octubre del 2019. Y luego viene la pandemia. Pero la pandemia no tuvo nuestro avance. La pandemia no detuvo nuestro crecimiento. La pandemia fue una plataforma de crecimiento de esta iglesia. Esta iglesia creció en medio de muerte, produciendo vida, salvando vidas. Pero tuvo que haber un desprendimiento. ¿Cuál es la evidencia de que Dios te ha llamado? De que tu ministerio es aprobado por Dios. Cuando tú no tienes miedo de darlo todo. De darlo todo, porque tú no puedes venderle algo a alguien en lo cual tú no crees. Y si tú crees, tú lo das todo, tú lo entregas todo, tú avanzas, tú caminas, aleluya. Tú no dices solo yo creo, tú accionas.
el inicio es difícil. Y esta iglesia creció en medio de esa pandemia, en medio de necesidad, pero a la vez Dios se envolvió, como lo vieron en el video, a proveer alimento a la comunidad. Y era una fiesta y era una celebración, aleluya, dando comida, alimento, ropa, un avivamiento, aleluya, de desprendimiento, de dar, porque es mejor dar que recibir. La evidencia de un llamado aprobado por Dios se manifiesta con una vida de obediencia a la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, encontramos a un rey llamado el rey Saúl. La historia dice que Saúl se apresuró. Estaba listo para ir a la guerra, a enfrentar a los enemigos. Pero el pueblo estaba acostumbrado a no ir a la guerra sin antes venir a la presencia de Dios y recibir la bendición a través del sacerdote. Y el sacerdote era Samuel. Y Saúl estaba desesperado. La verdad que tenía una situación difícil. No tenían espadas sus soldados para pelear y enfrentar a los enemigos. Solo habían dos espadas, la del rey Saúl y la de su hijo Jonatán. Los soldados empezaron a desertar, empezaron a devolverse. Saúl está sumamente preocupado. Ahora están esperando a Samuel, aleluya, para levantar un altar a Dios y recibir la bendición de Dios, la aprobación de Dios para ir a la guerra. Era lo que le garantizaba la victoria. Según Saúl, Samuel llegó tarde. Él lo esperaba a una hora y Samuel llegó a otra hora. No es tu hora, es la hora del Padre. No es tu voluntad, es la voluntad del Padre. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios en tu vida. Tu tiempo tiene límite, tu tiempo es el crono, pero el tiempo de Dios es un tiempo infinito, es el Cairo de Dios, el tiempo perfecto. Y dice la historia que el rey se apresuró y levantó un altar. No le competía a él levantar un altar. No le competía a él hacer lo que hizo. Y aunque lo que hizo parecía bueno, en su mano no fue bueno. En su mano se convirtió en fuego extraño. Cuidado con querer hacer lo que Dios, para lo que Dios no te ha llamado. Pero él dijo: yo soy el rey. Yo tengo la unción de Dios. Yo fui ungido por Dios. Así que yo voy a levantar este altar. Y cuando llegó Samuel y lo cuestionó, y sobre todo cuando le dijo: ¿por qué perdonaste los animales del enemigo que te dije que aniquilara, que matara? Y él dijo: lo traje para el holocausto, lo traje para el sacrificio. La palabra contundente fue: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se le obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es el obedecer. No venga con la excusa que los dejé, que los traje porque servían para el sacrificio.
Pero también en el caso del altar, Samuel le dijo: ¿qué locura has hecho? Tu reinado iba a ser para siempre. Por esos dos acontecimientos, el rey Saúl perdió la herencia del reinado a favor de sus hijos, y su tiempo fue limitado como rey y fue rechazado por Dios. En otras palabras, la evidencia de un llamado aprobado por Dios se manifiesta en obedecer la palabra de Dios. No cuando te conviene o me conviene, es aún cuando va en contra de lo que yo quiero que sea. Aquí lo más importante es que sea lo que Dios quiere. Aunque incomode tu carne, que sea lo que Dios quiere que sea. El primer sello de un llamado aprobado por Dios no es el talento, sino la obediencia. Diga conmigo: obediencia. Saúl fue escogido, pero perdió la aprobación de Dios por desobedecer y por pasar lindero ministerial. Porque el altar que levantó, le tocaba levantarlo al sacerdote, y él usurpó la posición del sacerdote, y lo que hizo que era bueno en la mano del sacerdote, en su mano se convirtió en fuego extraño. Dios aprueba a quienes oyen y obedecen su voz, aun cuando el camino es difícil o impopular. Difícil e impopular. Aún así, cuando suele verse así, hay que estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Un llamado genuino siempre estará dispuesto a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ya teníamos cerca de un año congregándonos en nuestro lugar. Después de estar a 5 minutos del templo, porque el templo que pastoreábamos, la iglesia estaba, el templo estaba de la iglesia que pastoreábamos en la 186 y Jamaica. Nosotros vivíamos en la 199. 5 minutos estábamos ahí. Pero ahora, después que soy electo como presidente, como obispo de la región, pues no puedo pastorear una iglesia. Entré a supervisar sobre 130 iglesias, cerca de 140 congregaciones. Así que donde me necesiten tengo que ir. Por eso muchas veces ustedes no me ven aquí. Hay meses que suelo estar 1 o 2 domingos, otros no me ven ninguno. Pero nada más no es ustedes que me reclaman. La pastora me dice: recuerde que usted es miembro aquí. Y yo le digo: recuerde que yo soy su obispo. Porque donde me llamen tengo que ir. No puedo decir: tengo que ir a mi iglesia. No, usted no tiene compromiso con una sola iglesia. Pero aquí yo soy miembro. Aquí yo doy mis aportaciones. Aquí yo doy mis diezmos, mis ofrendas y mi primicia con gozo y alegría. Y los miércoles me gozo con un grupo de personas, de hombres y mujeres esforzados que se preparan en la palabra. Los martes, es que lo tenía los miércoles antes. Es que ya estamos pensando, ¿verdad?, en poner los miércoles, porque quiero estar con los hombres los martes. Ouch. Un llamado genuino siempre estará dispuesto a decir: heme aquí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y viajábamos a Manhattan
Nos tomaba casi una hora aún los domingos, y los muchachos empezaron a decir, José dijo, bueno, ¿qué tú crees, mami, si nos quedamos de este lado en Queens? Hay muchas iglesias del concilio acá. Y la madre, como la gallina que cuida a sus polluelos, dijo no. Ya ella estaba sintiendo la inquietud. Pero esa fue la excusa humana para obedecer lo que Dios ya le estaba pidiendo y había puesto en su corazón. Y dijo, no se preocupen que vamos a abrir una obra. Así que ella rompió paradigma. No era lo normal que una iglesia, que una esposa del obispo, la primera dama de la región, pastoreara o levantara una iglesia. Pero Dios la llamó a este ministerio. Y a través de los años hemos visto la aprobación de Dios. Porque hemos visto y estamos viendo la evidencia del respaldo, del apoyo de Dios. Así que si tú me vienes a preguntar si Dios respalda a una mujer como pastora, yo vengo a decirte que las evidencias, aleluya, están y se están manifestando. Y entonces tenemos que decirte, como dijo Pablo, a mí nadie me venga con teoría, a mí no me vengan con cuento. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No se trata de lo que tú pienses o lo que yo pueda pensar. Es que Dios decidió. ¿Qué Dios decidió? ¿Cuál es la evidencia de que Dios ha aprobado este llamado? De que Dios aprobó la existencia de esta iglesia. Su respaldo, la manifestación de lo que vemos, las evidencias de un llamado aprobado por Dios se manifiesta en ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco. Desde que esta iglesia empezó y aún siendo ayudada por el departamento de misiones, esta iglesia empezó a hacer los cultos misioneros y a dar ofrendas misioneras para enviarla a las misiones. Entonces el Señor dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Podía decir la pastora, estoy empezando. No tenemos mucha gente. No podemos enviar ofrenda misionera. No podemos enviar el diezmo de los diezmos a la oficina regional. No tenemos muchas actividades, por lo tanto, no hay mucho que llenar en un informe financiero. No, desde que esta iglesia empezó en el orden de Dios, llenando un informe financiero, enviándolo a las oficinas todos los meses. Amén, enviando las ofrendas misioneras a los campos misioneros, enviando el diezmo del diezmo y estableciendo un contable fuera del sistema contable de la iglesia internamente. Porque lo que es de Dios tiene orden. Desde el inicio hay que ser fiel. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te va a poner, te va a dar crecimiento, te va a dar sobreabundancia, porque probaste ser fiel en lo poco.
Antes de que Dios entregue grandes responsabilidades a sus hijos, a lo que Él ha llamado, Él prueba la fidelidad en lo pequeño. Decía nuestra pastora que lo pequeño crece. Y alguien dijo, porque es de grande ser pequeño. ¿Escuchó eso? Es de grande ser pequeño. Es de grande ser humilde. Es de grande ser sencillo. David fue fiel, cuidando ovejas antes de ser rey. No fue todo el tiempo rey. Primero cuidó ovejas, trabajó duro en el campo. Fue rechazado, fue menospreciado al inicio. Y es posible que al inicio de tu llamado haya rechazo. Hay gente que no quiere aceptar tu llamado. Hay gente que no quiere aceptar tu ministerio. Aleluya. Y puede ser difícil el inicio, aún para el crecimiento. Pero si Dios te llamó, la promesa se va a cumplir. La promesa viene. Se acerca el cumplimiento profético de tu promesa. Pronto lo verás, dice el Señor. El que es fiel en lo poco, Dios lo promueve a lo mucho. Tiene que haber una demostración. Y este ministerio de la iglesia Nueva Temporada, hemos visto el respaldo de Dios, su aprobación en el crecimiento en todas las áreas. Crecimiento numérico, crecimiento financiero, crecimiento en el liderazgo, crecimiento en los dones espirituales, la manifestación de los dones espirituales, sanidades, milagros en este lugar, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué más se puede pedir? Aleluya, de la evidencia de un ministerio, de un llamado aprobado por Dios. Nos ha dejado perplejo, atónito, anonadado, en otras palabras, azorado, de cómo Dios se ha venido glorificando y manifestando en esta iglesia. En 6 años, Dios ha hecho grandezas, así como lo oye en plural. Grandezas que le ha tocado a otras iglesias que supervisamos, les ha tocado años, 20, 30 años, 40 años para llegar o lograr lo que se ha logrado y lo que Dios nos ha permitido lograr en esta iglesia en estos 6 años. En nuestra pasada convención, las premiaciones que damos por el crecimiento numérico, el aporte a las misiones, a la obra de Dios en general, motivamos y damos reconocimiento. Esta iglesia se llevó como 3 reconocimientos a nivel regional, a nivel del distrito. La gloria sea de Dios. Un crecimiento saludable. Porque no es tan solo crecer en número, es que los que formen parte de la casa crezcan en el conocimiento, en el ministerio, aleluya, y que todo lo que tú hagas, lo haga para glorificar el nombre del Señor, lo haga para edificar a tu prójimo, a edificar la iglesia. Todo lo que haga, hazlo como para el Señor, para edificación de los oyentes. Un llamado aprobado por Dios no puede maldecirse. Oiga, como dije, un llamado, un ministerio aprobado por Dios, no hay manera
de que se pueda maldecir. Porque todo intento que alguien pueda hacer por tronchar, por hacer descrecer, aleluya, es como la lucha con la piedra y el huevo. El huevo siempre va a perder. No hay manera que un huevo destruya una piedra. Y fue lo que el Señor le dijo a Saulo, al apóstol Pablo, que antes de ser el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Llevaba carta, llevaba autorización para perseguir a los cristianos, a los judeocristianos, e iba camino a Damasco. En el camino se le apareció el Señor, el Cristo resucitado. Una luz, aleluya, alumbró su camino y todo su alrededor, su cuerpo, de tal manera que cayó, aleluya, del animal donde venía y perdió la vista, no veía. Y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, tú cose, tú golpea al aguijón. Dile al que está a tu lado: no golpea al aguijón. Porque todo lo que tú hagas en contra de la visión que Dios ha dado aquí, tú estás golpeando al aguijón. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando tú te va a cortar, te va a herir, te va a hacer daño, aleluya, no va a crecer, te va a quedar estancado, estancada. No golpee contra la visión, únete a la visión de esta casa, porque hay evidencia de más en estos 6 años que esta visión es de Dios. Que lo que se ha estado haciendo germina. Dios lo hace germinar. Porque lo que se hace en contra de la voluntad de Dios no avanza, no crece, no prospera. Pero lo que es de Dios avanza, crece, echa hacia adelante. Aleluya. Y por más que aparezca alguien que quiera maldecirlo, la maldición se va a volver en contra del que quiere maldecir. Aleluya. Cuando el rey de Moab contrató a un profeta para que maldiga el pueblo, trató de lanzar maldición, pero lo que salió de su boca fue bendición. Porque aún la maldición que alguien quiera, aleluya, tirarte, se convierte en bendición. Porque tú tienes la autoridad de Dios. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. Y Dios ha dicho que vamos a pisar serpiente. Aleluya. Él ha dicho que tú puedes pasar por donde quiera. No importa que hayan dañado el camino. Jehová Dios te ha dado el poder y la autoridad. Y aunque coman cosas mortíferas, no les hará daño. No les hará daño. El llamado de Dios, y ya voy concluyendo, no se demuestra por los dones que tú puedas poseer. El llamado de Dios se demuestra por los frutos. Frutos. Veíamos un video de Irma en estos días, nos gozábamos de cómo Dios va haciendo crecer. Y sé que en algún momento Irma dice: Dios, quiero crecer. Pero Dios es un Dios de propósito. Y nos va pasando por el proceso. Y nos va llevando a la madurez. La madurez no es automática. ¿Cómo es la madurez? Es gradual, no es automática, es un proceso. El fruto, un árbol no echa fruto de inmediato desde que lo siembran. Se siembra, hay que atenderlo, hay que echarle, podarlo, hay que echarle el agua hasta que empieza a crecer. Y tiene todo un proceso para fructificar. No te desesperes. No desapruebe el llamado que Dios te ha hecho por el proceso. Los inicios son difíciles en ocasiones y a veces irracionales.
Pero el Dios que nos escogió, el Dios que nos llamó, el Dios que te llamó, el Dios que te ha salvado, es tu Dios. Aleluya. Y Él te va a dar la fuerza, la sabiduría, la energía, los dones espirituales que necesita y la capacidad de fructificar. Ponte de pie que termino. Seis años. 6 años. En 6 días Dios hizo todo. La provisión de Dios en 6 días. Seis años donde hemos visto la mano poderosa de Dios, la provisión de Dios. Donde Dios nos consolida. Y donde Dios está preparando a muchos de ustedes para el siguiente nivel donde Él nos lleva. Y tú eres un elemento importante en ese nivel. Pero el diablo va a tratar de zarandearte, de hacerte perder el enfoque, de que tú te salgas de la visión, de que tú empieces a dudar de la visión. Dile a alguien: no dude de la visión. Afírmate en la visión. Afírmate en la visión. A veces hay cosas que ni siquiera vamos a entender, pero eso no debe ser motivo de desesperación de que tú te desconectes de la visión. Ora, pregunta, indaga por las líneas correctas, y Dios va a consolidar tu convicción en esta visión. Pero tú eres parte importante de esta visión, y Dios te trajo con propósito. Dios te trajo con propósito. Y hay llamado que Dios te va a hacer en este lugar. Pero te está preparando. A veces aún hasta en la tolerancia. Porque en el ministerio hay que saber ser tolerante. Hay que estar firme en el cumplimiento de la palabra, en aplicar la palabra, pero a la vez tolerante. Levanta tu mano. Hoy yo siento una presencia del Espíritu Santo muy poderosa en este lugar. Muy poderosa en este lugar. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias. Dale gracias. Dale gracias. Un par de minutos dándole gracias a Dios. Dale gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias por tus proezas. Gracias, Dios, por tu llamado. Gracias por tu provisión. Gracias por las evidencias de la aprobación del ministerio de la iglesia nueva temporada. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Yes. Yes. De toda gracia que nos llamó Espíritu a Santo. su gloria. Gracias. Mi amigo, mi amiga que está aquí en esta noche, el Señor te trajo para oír este sermón y te ha ministrado diciéndote que Él tiene cosas grandes para ti.
que Él tiene para ti dones, ministerio, pero que lo primero que Él te ofrece en esta hora es la salvación de tu alma. Él viene a recordarte que Él murió por ti en la cruz, que Él entregó su propia vida y que a partir de hoy tú puedes ser diferente, aceptándole como tu único y suficiente Salvador. Y te invito a que repita esta oración que voy a hacer. Repítela después de mí. Si desea aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Usted que está a través de las redes, ahí donde está, cierre sus ojos y repite esta oración. Y dígale: Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque moriste por mí. Entregaste tu propia vida, tu propio cuerpo por mí para salvarme. Señor Jesús, vengo ante ti para pedirte perdón. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Lávame con tu sangre, Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amén. ¿Alguien hizo esa oración que pueda levantar su mano ahí donde está? Dios le bendiga. Mantenga su mano levantada. ¿Quién más hizo esa oración conmigo? Mantén tu mano levantada. Padre, mire esas manos que se levantan. Afirma sus corazones, inscribe sus nombres en el libro de la vida. Hazlo estar firme, que te sirvan en espíritu y en verdad. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.